Los paneles de KPIs son una herramienta fundamental y súper importante para poder medir el rendimiento de cualquier negocio. Y en las clínicas dentales puedes medir lo que te cuesta tener una hora un gabinete abierto o la rentabilidad que estás obteniendo por tratamiento. Si tienes todo eso dentro de tu software de gestión, dándole simplemente a un clic y puedes ver todos esos paneles, ¿cuántas horas te vas a ahorrar de tener que tener Excel, fórmulas, extracción de datos para poder llegar a esas conclusiones? Si entras en ClinicSay, vas a ganar un socio tecnológico que va a migrar todos tus datos sin perder absolutamente nada. Vas a ganar un soporte premium, un software con agentes de IA desarrollados a medida y un sistema de medición de paneles de KPIs en tiempo real. Yo sé que ahora mismo mucha gente que está viendo el vídeo le está explotando la cabeza, ¿no? Normal. Sinceramente les va a cambiar la vida. ClinicSay va a ser un control total y muy sencillo, muy visual de todos los datos y todos los KPIs que queramos de nuestra clínica. Por eso digo que es un antes y un después. Hoy en día la sociedad necesita más personas como Alberto y como ClinicSay. Las cosas como son. Estoy muy contento de que hoy estemos aquí reunidos los dos para hablar de algo muy importante que va a cambiar absolutamente el futuro de las clínicas dentales. Y es que desde ClinicSay hemos inventado y desarrollado una tecnología de vanguardia que las mejores clínicas dentales de España ya están usando en estos mismos momentos. En esta masterclass vas a conocer toda esta tecnología, cómo funciona, qué puede hacer por ti y todos los grandes beneficios que vas a obtener de implementarla en vuestra clínica dental. Mi nombre es Alberto Enguita y soy el CEO de ClinicSay. Somos una compañía que se dedica a crear inteligencia artificial a medida dentro de nuestro software de gestión clínico ClinicSay. Aparte de todo esto, también nos encargamos de la creación de todos los paneles de KPIs en tiempo real. Imagina el poder de tener en un mismo sitio centralizado todos los datos de tu clínica, en el que agentes de inteligencia artificial usan esos datos para de forma autónoma realizar determinadas acciones y que todo eso además está monitorizado por paneles de KPIs en tiempo real que te permiten tomar decisiones estratégicas y financieras adecuadas simplemente dándole un clic. En el año 2020 comenzamos a trabajar con todo tipo de clínicas. Éramos una agencia de marketing médico por aquel entonces y nos hicimos bastante conocidos en el sector por todas las grandes campañas de marketing digital que estábamos realizando. Cuando realizábamos estas campañas de marketing nos dimos cuenta de que había un gran problema en la atención al paciente, y es que muchos de los leads que se registraban en estas campañas no se trabajaban de la forma adecuada para que se convirtieran en pacientes. Por eso decidimos crear nuestros propios equipos de soporte de call center para convertir estos leads en pacientes. Fue en ese momento cuando empezamos a entrar en todos los software de gestión clínica de todos los sectores, así como el del sector dental, y nos dimos cuenta de que la mayoría de los software de gestión se habían quedado muy atrás y que además estos software no escuchaban a sus clientes, no escuchaban sus grandes ideas que te permiten mejorar los productos, y veía una gran demanda de un tipo de producto de gestión distinto a lo que las clínicas estaban teniendo actualmente. Cuando hace ya unos años salió ChatGPT, lo vimos absolutamente claro. Como teníamos una gran comunidad de clínicas alrededor de nuestro canal de YouTube, de nuestras redes sociales y clientes de la agencia de marketing, cuando mandamos una newsletter y le dijimos a toda nuestra comunidad que íbamos a crear la primera inteligencia artificial de atención al paciente, confiaron en nosotros, apostaron por nosotros y desarrollamos la primera inteligencia artificial de atención al paciente. Al principio intentamos que estas inteligencias artificiales se conectaran a software tradicionales de gestión clínica, pero la verdad es que eso no fue posible, ya que estos software tradicionales que se crearon antes de la llegada de la inteligencia artificial no están preparados, sus APIs no permiten la conexión que la inteligencia artificial requiere para poder crear realmente automatizaciones de alto valor. Con lo cual, no nos quedó otra que crear nuestro propio software de gestión clínica. Y en este vídeo te voy a explicar las principales características y beneficios de usar esta tecnología para tu clínica dental. Pero antes que nada puede que te preguntes, oye, para yo poder usar esta tecnología, ¿voy a tener que cambiar mi software actual de gestión?
Y la respuesta es sí. Pero no vas a tener ningún problema porque gracias a la inteligencia artificial estamos súper especializados en que todos tus datos no se pierdan y te lo garantizamos por contrato. Por lo cual, ese pequeño problema de cambiar de software vas a estar totalmente guiado y nuestro soporte y nuestros desarrolladores lo van a hacer por ti absolutamente todo. Con lo cual, no vas a tener ningún problema para superar este pequeño problema que te lleva a la vanguardia, a usar tecnología de inteligencia artificial y a llegar a un nuevo nivel de gestión que hasta la llegada de Clinic 6 no era posible. Lo primero que vas a poder automatizar cuando te cambies a Clinic 6 es todo el tema de la atención al paciente. ¿Cuántas horas de tiempo humano perdemos en la gestión de citas, cancelaciones, reprogramaciones? Además, ahora el paciente está buscando una atención 24/7. El paciente llega a su casa después de trabajar, son las 9 de la noche y quiere por WhatsApp pedir una cita o quiere llamar por teléfono o quiere hablar por Instagram o por Facebook o por su red social favorita. El paciente nos está ya obligando a las clínicas dentales a tener una atención al paciente 24/7 y obviamente eso con personas es imposible porque no vas a tener a personas trabajando un sábado por la tarde o un domingo por la mañana. Gracias a la inteligencia artificial puedes automatizar con excelente calidad todo este trabajo y así liberar miles de horas al año de tiempo humano y que puedan dedicarlo a tareas de más valor. Puedes automatizar conversaciones, ya sean por chat, ya sean por teléfono, puedes llegar al nivel de automatización que tú quieras. Tenemos clínicas que quieren automatizar la gestión de WhatsApp, Instagram y Facebook para que por ahí puedan pedir citas o por la web y que luego el teléfono lo que quieren es que las personas de su equipo lo hagan. También tenemos que darnos cuenta de todo el tema del recordatorio. Los recordatorios de citas hacen perder a los equipos un montón de tiempo y luego no se gestionan del todo bien porque ¿qué hacemos cuando una persona responde a un recordatorio? ¿Y qué pasa cuando hay que hacer un cambio de cita? A lo mejor la persona no responde hasta dentro de 6 horas, en ese momento no hay nadie en la clínica para poder responderle al instante, que es lo que están buscando los pacientes. Le respondemos mañana, se pierde la cita y queda ahí un hueco libre que estamos perdiendo dinero. Además de todo esto, ¿qué pasa con esos huecos que quedan vacíos? Si tenemos una inteligencia artificial, esa inteligencia artificial se puede poner en contacto con personas que se hayan apuntado a listas de espera y que de esa manera se ponga en contacto, por ejemplo, por WhatsApp con esa persona, le diga, oye, mira, se nos ha quedado un hueco libre para mañana a las 5 de la tarde, se rellene ese hueco de forma automática sin perder nada de tiempo humano. He visto clínicas que tienen un montón de recepcionistas porque tienen un volumen muy alto y la verdad es que es un absoluto caos poder gestionar todo esto bien. Imagínate unas IAs que automatizan todo esto. ¿Cuánto tiempo ahorraría y cómo mejorarías la atención al paciente en el que ahora el paciente puede comunicarse con tu clínica cuando él quiera y desde el canal de comunicación que él elija? Clinic 6 te ayuda a todo esto. ¿Cómo hacemos todo esto? Lo hacemos a través del desarrollo a medida de agentes de IA. Nos sentamos contigo por Zoom una vez cada 3 semanas durante 6 meses para desarrollar todos estos agentes IA a medida para ti, para que se adapten exactamente a los protocolos de atención clínica y a la forma que tienes de gestionar la clínica. Y por eso se tiene que desarrollar a medida, a fuego lento, para que el resultado sea alta calidad y sea un resultado estable y seguro que pueda durarte para las próximas décadas. Esto es simplemente la primera parte de inteligencia artificial que vas a poder descubrir dentro de Clinic 6. Pero espera, porque hay mucho más. ¿Qué me dices de los historiales clínicos con IA? Vamos a poner un ejemplo muy claro. Imaginemos que hay un odontólogo que necesita escribir un plan de tratamiento para un paciente. Lo que se hace ahora mismo es que ese odontólogo tiene que hablar a un auxiliar para que ese auxiliar escriba el plan de tratamiento y luego que ese plan de tratamiento se convierta en un presupuesto para que quizás el asesor comercial pueda entregárselo al paciente o al cliente y que de esa manera pueda decidir el paciente si decide trabajar con vuestra clínica o no. Ahora imagínate que el odontólogo simplemente le habla a su ordenador o al móvil o a la tablet y hay una IA que transcribe todo el plan de tratamiento y luego el asesor comercial simplemente dándole a un botón lo convierte en un presupuesto que ya puede enviarle al paciente. Ahora imaginemos otro tipo de automatización. Imaginémonos que el paciente ha reservado una cita para el jueves.
podemos crear un disparador y una automatización para que el miércoles reciba por WhatsApp un consentimiento electrónico, de forma que pulse el enlace, firme con su dedo y eso haga que un iconito dentro de la cita en cuestión, dentro del calendario de gestión clínica dentro de ClinicSay, nos permita saber que ese consentimiento electrónico se ha firmado, y todo de forma automatizada. Pero espera, porque aún hay más. Hace ya más de medio año contactó con nosotros una clínica dental que se llama Essential. En esta clínica dental su gerente se llama Antonio Moreno. Cuando hablamos con él, le escuchamos, igual que podemos hacer contigo, igual que estamos haciendo con todos los clientes que están confiando en ClinicSay. Y hablando con él, nos dimos cuenta de que su metodología de gestión financiera, de gestión de rendimiento del personal, sería una muy buena combinación con ClinicSay. Lo que hicimos fue trabajar durante 6 meses reuniéndonos con Antonio cada 3 semanas en toda su metodología y la implementamos dentro de ClinicSay. Toda esta metodología, Antonio y su clínica dental, antes de trabajar con nosotros, todas esas fórmulas y el cómo medían el rendimiento financiero de su clínica y de costes para poder tomar decisiones, lo hacían a través de Excels y diferentes fórmulas que tenían que sacar esa información de diferentes lugares, como su software de gestión actual o las facturas de gastos y otras cuestiones, para poder, perdiendo un montón de tiempo semanalmente, tener todo ese listado de KPIs y que de esa manera, gestionando bien estos KPIs, podamos hacer que nuestra clínica funcione mucho mejor. Igual que hicimos con Antonio, tú puedes usar su método de gestión de clínica dental, que ya está probado, que ya está testeado y que ya está integrado dentro de nuestro software ClinicSay, con paneles de KPIs en tiempo real dentro del software de gestión. Pero si quieres y tienes tu propia metodología de gestión, también podemos desarrollarla a medida para ti. Porque una de las grandes diferencias por el que las mejores clínicas dentales de España nos están contratando es porque nuestro software es flexible, personalizado y se adapta a medida para ti. Por eso es algo muy importante que estés viendo este vídeo, porque si quieres entrar en la nueva era de la tecnología con inteligencia artificial, se requiere de un equipo, un socio tecnológico que esté ahí contigo en el día a día y unos ingenieros que estén adecuados a esta forma de trabajar personalizada. Si entras en ClinicSay, vas a ganar un socio tecnológico que va a migrar todos tus datos sin perder absolutamente nada. Vas a ganar un soporte premium, un software con agentes de IA desarrollados a medida y un sistema de medición de paneles de KPIs en tiempo real. Ahora te dejo con la charla que tuve el otro día con Antonio Moreno de Clínica Essentials, en el que nos cuenta su experiencia trabajando con ClinicSay y profundizaremos en su metodología de gestión clínica. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos en medio de una masterclass. Les he estado explicando a todas esas clínicas dentales que quieren mejorar todo el tema de gestión clínica. Les he estado explicando todo lo que pueden llevarse si entran en ClinicSay. Y me gustaría hacerte algunas preguntas para que conocieran mejor tu metodología de gestión de clínica dental y también cómo nos conocimos, ¿no? Porque nos conocimos hace ya bastantes meses y si quieres empezamos por ahí. Cuéntanos un poco cómo nos conociste o cómo te diste cuenta de que quizás podíamos colaborar. Si quieres empezamos por ahí. Sí, por supuesto. Pues recuerdo que estaba yo ya muy metido en el tema de la IA, de investigando, viendo desde que explotó este mundo tan maravilloso como es la inteligencia artificial, y queriendo implementar algo en mis clínicas. Como ya saben muchos de los que no han visto otros podcasts, yo soy copropietario de 2 clínicas dentales. Pues nada, no estaba cómodo con el software que tenía en ese momento, y quería algo más completo, eh, inclusive meter todo lo que es las tablas de Excel que yo venía utilizando en las formaciones a las clínicas. Y investigando, pues te conocí, te vi varios vídeos, me llamó mucho la atención, y así fue como contacté contigo, y fíjate dónde estamos a día de hoy. Sí, la verdad es que, bueno, yo siempre intento hablar con todas las personas que veo que pueden colaborar con ClinicSay. Hicimos un Zoom, empezamos a hablar y Antonio me estuvo comentando su metodología de gestión clínica.
y la verdad es que me impresionó, ¿no? Y ahí es como que se nos encendió la bombilla y dijimos, ¿y por qué no implementamos paneles de KPI en tiempo real con la metodología de Antonio dentro de un software de gestión que ya tiene IA de atención al paciente y llegamos a otro nivel que hasta ahora pues no se ha visto en los software, ¿no? Y nos pusimos a trabajar conjuntamente, nos fuimos reuniendo cada 2, 3 semanas en una reunión y bueno, pues el resultado ha sido lo que ya podéis todas las clínicas dentales disfrutar de en Clinic 6, que es toda la metodología de Antonio. Si quieres podemos entrar un poquito más y profundizar, ¿no? Y creo que es importante para que las clínicas dentales se den cuenta de que esta metodología es muy valiosa, ¿no? Porque al final hablamos de metodología, de KPIs, pero creo que falta en algunas clínicas un poquito de conciencia de por qué esto es importante y a qué resultados te lleva. Si quieres hablamos un poco de esos resultados de facturación o de rentabilidad que estás obteniendo en tus clínicas para que se den cuenta de que esta metodología está testeada, está probada, está funcionando también como eres mentor y estás como consultor también ayudando a gestionar otras clínicas dentales, para que se pongan un poco en situación que si implementan este tipo de metodología lo que pueden conseguir, ¿no? Bueno, lo principal que se consigue cuando hay una metodología y con base en matemáticas, como no puede ser de otra manera, es control, ¿no? Eh, una clínica o como cualquier negocio, en este caso clínicas dentales sin control, eh, no sabemos, ¿no? No podemos saber en el punto que estamos y por consiguiente tomar ciertas decisiones, ¿no? Tanto de contrato al personal, marketing, etc., etc. Entonces, al final, con lo que yo siempre, en los cursos que doy de formación, sean presenciales o online, es que la metodología lo que te da un control. Control de rentabilidades, ¿vale? Que es una de las herramientas que podemos ver en Clinic 6, saber qué rentabilidad neta me deja un tratamiento dental, yo creo que eso es algo muy potente y es una de las herramientas de elaboración propia que más llama la atención en todos los cursos que imparto, ¿no? Como siempre he dicho, y sabemos, las clínicas dentales, no me cansaré de decirlo, son negocios peculiares, son distintos al resto, ¿no? Porque tenemos ciertas variantes que en otros negocios no se dan. Entonces, en esta plantilla, por ejemplo, de rentabilidad, como digo, ponemos todas las variantes, desde coste hora sillón, que es uno de los datos que ya me adelanto también a Clean6, que es uno de los que vamos, obtenemos en el panel principal, que es el inicio o dijéramos el dato más importante a tener en cuenta en nuestra clínica dental y en el que a día de hoy todavía muchas clínicas no saben sacar ese dato, ¿no? Y todo va en base a ese coste hora sillón para saber qué precio poner en clínica o qué rentabilidad estoy teniendo en la clínica. Entonces, nada más que con la herramienta de rentabilidad, como digo, vamos a poder tomar decisiones tanto en subida o bajada de precio, como que me deja un tratamiento dental, un presupuesto, un plan de tratamiento, como me gusta a mí decir, de X cantidad, ¿no? Entonces voy a poder saber qué me está dejando, cuánto se va a llevar el profesional, cuánto se va a llevar el asesor o director, qué me cuesta el material, etc., etc. Entonces, eso, nada más que con ese dato es algo muy, muy potente, como digo, para tomar ciertas decisiones. Entonces, como digo, el resumen, y ahora hablamos más en profundidad de otras herramientas que hemos integrado, es tomar la metodología 360, te da control a la hora de toma de decisiones en tu clínica. Lo que primero pensamos es que la forma tradicional, por decirlo así, de gestionar, si haces más o menos bien las cosas, es por un lado tienes en tu software ciertos datos de facturación, ¿no? Por un lado. Entonces tienes que descargar esos datos como puedes, dependiendo de tu software, pero por otro lado tienes todo el tema de proveedores, o tienes todo el tema de gastos fijos, o tienes todo el tema de gastos variables. Entonces, claro, el gran problema es que quizás, pues, si no tienes Click6,
tienes que hacer fórmulas en Excel, tienes que ir perdiendo un montón de horas a mano, tienes que conocer cuáles son las fórmulas, cuáles son los KPIs adecuados, saber interpretarlos y para eso obviamente pues tienes que tener una gran experiencia como gestor y haber hecho un montón de pruebas y saber si realmente luego cuando ves esos datos y los interpretas dan buenos resultados financieros en la clínica o no, que de eso es lo que creo que es importante que todo el mundo que está escuchando el vídeo entienda, ¿no? Entonces, lo primero que inventamos y desarrollamos es decir, oye, ¿por qué no hacemos una fórmula en el que sea muy fácil y muy sencillo, simplemente arrastrando a lo mejor la factura de un gasto de un proveedor y una IA lo cuantifique como un gasto fijo o como un gasto variable dentro de la propia herramienta? Y de esa forma ya podamos tener indicadores de costes, ¿no? Y luego, por otro lado, esos gastos nos permitan, por ejemplo, pues saber ese coste hora-espacio del que estabas comentando que nos permite saber la rentabilidad que estamos teniendo, ¿no? Antonio, cuéntanos un poco cuántos KPIs crees que tendría que tener una clínica para funcionar bien, porque yo estoy viendo que aquí en el método que hemos implementado, por ejemplo, aquí los estoy viendo, hay como unos 12, 14, 15, 16, más o menos KPIs para poder medir el rendimiento, ¿no? Porque a veces me he encontrado con clínicas que quieren como unos paneles súper llenos de datos, de estadísticas, de esto, lo otro. ¿Y cómo lo ves eso? ¿Hay que tener como muchos datos? ¿Es mejor tener como estos paneles? O... A ver, hay una serie de KPIs que son los imprescindibles para cualquier clínica. Volviendo al inicio, cuando me preguntabas cómo nos conocimos, recuerda que yo te preguntaba por ciertas funcionalidades del software que en ese momento no estaban, por eso Ujú, estamos a día de hoy donde estamos, que yo siempre he echado de menos, ¿no? Entonces, como bien has dicho, la mayoría de software o los software que hay hoy en día en el mercado específicos de clínicas dentales son muy generalistas, eh, pues no te daba ningún tipo de información relevante, por decirlo de alguna manera, o importante para la clínica. Al menos no solamente o en pocos clics, ¿no? Entonces, pasaba, o todo pasa, mejor dicho, por extraer tablas de Excel y tú manualmente, haciendo ciertas fórmulas, realizar o sacar estos KPI, como digo, o simplemente, acuérdate que hice mucho hincapié en eso en ese momento, sacar la liquidación de un doctor, ¿no? Todo eso ya por fin, gracias a Dios, lo tenemos con Clinic 6 y eso es mm, algo brutal porque le estamos no quitando ese tiempo al profesional, gestor o odontólogo para sacar esos números, ¿no? Volviendo a lo que me has dicho, pues tenemos los KPI principales que toda clínica debe saber. Como digo, el principal, pues coste hora sillón, por supuesto. El coste hora sillón es el primero que debemos saber, que es haciendo una fórmula y cruzando ciertos datos, que en Clinic 6 ya lo tenemos sin necesidad ni siquiera de hacer ningún clic, ¿no? Lo tenemos en el panel principal. Efectividad comercial, presupuesto medio, saber las rellamadas que se han hecho, ticket medio. La rentabilidad, por supuesto, la rentabilidad que estamos teniendo, como hemos dicho antes, no solamente ya en cada presupuesto, sino a nivel general de la clínica. Las primeras visitas que hemos tenido, la facturación por sillón, etc., etc. Hay una serie de KPI que sin necesidad de tener que coger una calculadora ni tener que ver o hacer 10, 15, 20 clics con nuestro software actual, pues lo vamos a tener en un panel principal. Eso es imprescindible, ¿verdad? Como digo, para una clínica. O sea, el que yo llegue por la mañana, abra mi software y lo primero que me encuentre es esa funcionalidad, esos KPI, para saber por dónde va, para saber tener un termómetro de mi clínica en tiempo real o meses anteriores, eso es algo brutal que, insisto, actualmente pues se está haciendo. Yo lo he venido impartiendo en mis cursos, que se hace con fórmulas matemáticas, como no puede ser de otra manera, pero sí es cierto que con Clinic 6 pues, lo tenemos con un clic. Has dicho algo también muy importante, que es todo el tema de KPIs, pero ya más relacionado a los profesionales de la clínica. También hemos hecho mucho hincapié en que tú puedas medir el rendimiento con muy pocos números,
de cada uno de los profesionales, ya sea un asesor comercial, ya sea un odontólogo, ya sea un recepcionista, y que incluso podamos tener un configurador en el que tú sepas cuánto tienes que pagarle porque a lo mejor tienes comisiones por tratamientos o variables y que de esa manera en un panel pues no solamente tengas el control y rendimiento del negocio, de los costes, de los beneficios, de los gastos y todos estos KPIs que dentro de Clinic 6 también hay una videoformación con Antonio que te permite poder comprenderlos y saber sobre todo interpretarlos para saber tomar decisiones, ¿no? En ese sentido, porque al final esto, el cuadro de mandos sirve para poder tomar buenas decisiones financieras o respecto al equipo y también no ir a ciegas, ¿no? Respecto al tema de los KPIs de los profesionales, por ejemplo, pues está muy bien saber cuál es la ocupación que tiene un especialista o un odontólogo de sillón, ¿no? O cuántas citas de valoración está cerrando, o cuál es su liquidación mensual, o cuánto ha presupuestado y cuánto ha facturado, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que con este tipo de paneles se están ahorrando cientos y cientos de horas de gestión que hasta ahora o te creabas un Power BI o una herramienta externa muy complicada que solo lo han hecho algunas clínicas y luego el problema tiene que esos datos no están, no se pueden cruzar, por decirlo así, de vuelta con las herramientas de software, o era un problema, ¿no? Entonces, lo que hemos visto sobre todo es que los software actuales lo que hacen es, bueno, tú puedes aquí seleccionar fechas o cosas y te salen como listados de información que luego tú tienes que saber extraer y con ciertas fórmulas llevarlas a otro lado para crear tus propios KPIs en ese sitio, ¿no? Y lo que estamos viendo es que ahora ya se puede hacer estos paneles y luego puedes tener una IA en el que ya no necesitas como tener mil cosas para hacer analítica. Puedes Esa hablar es la con la clave. IA y decirle, oye, quiero saber el año pasado cuánto vendimos de este tratamiento durante 12 meses mezclado con esto, con lo otro. Entonces ya hablas con una IA y la IA te va a lanzar como ese informe. Entonces es un cambio absoluto porque tenemos los KPIs de primer nivel para que los gerentes o las personas que toman decisiones sepan llevar el rumbo y puedan verlo desde su móvil en tiempo real o desde el ordenador o desde un tablet. Pero luego tenemos también esa capacidad analítica. No es como que la perdamos, sino que la cambiamos hacia una conversación con una IA que te lanza lo que tú quieres en tiempo real. Claro, estamos hablando de una evolución que si lo unimos a todo lo demás que tiene ClickSay es brutal, ¿no? Entonces, bueno, Antonio, cuéntanos un poco qué es lo que tú sientes o lo que esta herramienta va a suponer para los que entren en ClinicSay, para estas clínicas dentales que nos puedan estar escuchando. Pues sinceramente les va a cambiar la vida. Como bien estabas describiendo ahora mismo, eh, las clínicas que yo me he encontrado en formaciones que tienen la gana y la intención de querer hacer bien las cosas, pues las clínicas más curiosas o las personas más curiosas, los propietarios de clínicas, suelen tener, como bien has dicho, su Excel para ciertas cosas. Yo me he encontrado gente que ha querido hacerlo muy bien, como digo. Sí es cierto que a lo mejor había herramientas, como me pasó en una formación, que querían medir el composite que se gastaba o los empastes que sacaban de una barra de composite. Yo le decía que estaba muy bien la intención, pero que el final, el resultado no iba a ser exacto, no era una cosa medible al uso, porque en un empaste necesitarán más o menos composite. A lo que quiero decir con esto, que hay muchas clínicas que tienen muchas tablas de Excel, ¿no? Para ciertas cosas. En Clinic 6 lo que se van a encontrar, por eso digo que es un antes y un después en los software, todo sin necesidad de tener tablas de Excel, ¿no? Todo lo que tú quieras, como bien has dicho, sacar, lo vas a tener. Ese dato importante que has dicho de los profesionales, el tener en pocos clics cuánto ha facturado un profesional, que eso te lo da cualquier software, pero ya no voy ahí, voy más allá. ¿Cuántos empastes o reconstrucciones me ha hecho ese profesional? El número. ¿Cuánto me ha presupuestado? ¿Cuánto me ha cerrado? ¿Cuánto me ha ocupado de sillón? Puedo optimizar todos esos datos. Es una información tan brutal
a la hora de optimizar las agendas, que es otro caballo de batalla de cualquier clínica, optimizar la agenda. ¿Por qué optimizar la agenda? Lo que también hemos hablado en otros vídeos anteriores. Cuando tenemos un pico en cualquier clínica, lo primero que piensan cuando tienen un pico de facturación es en intentar abrir un tercer gabinete, clínica de dos, o un cuarto gabinete. No, o sea, se puede optimizar mucho dos o tres gabinetes sin necesidad de invertir en un tercero. Pues toda esa información, como digo, la vamos a tener en Clinic 6 y mucho más allá, ¿no? El panel de gestión 360 de creación propia te va a cruzar todos esos datos que normalmente la gestoría nos da, pero no son los datos que nosotros necesitamos. Y aquí quiero hacer una puntualización importante. Cuando nosotros pasamos información a la gestoría, nos va a hacer una información contable, pérdida de ganancia, un balance, perfecto. Pero nosotros como clínica necesitamos información a tiempo real para saber ese mes cómo me está yendo, ¿vale? En este de 360 que hemos implementado en Clinic 6, todo eso te lo va a dar los gastos variables, los gastos fijos. ¿En qué se me está yendo mi dinero? Eso es algo importantísimo. El ejemplo que siempre te ponía, ¿no? De pandemia, siempre lo pondré. Los costes de guantes se dispararon. Estábamos gastando en las clínicas dentales una caja de guantes, en aquel entonces estaba en 7, 8, 9, 10 euros. Y aquí los guantes, como siempre digo la expresión, se gastan en clínicas dentales como servilletas. Entonces, contacté, cuando yo vi el dato que en un trimestre había gastado una barbaridad en guantes, en la pospandemia, ya después de la pandemia, me puse en contacto con un fabricante para comprar cantidad por volumen para economizar en guantes. Pues todos esos datos que muchas veces no nos percatamos porque no lo tenemos a simple clic, a un simple golpe de vista, lo vamos a tener con Clinic 6. Por eso digo que al final Clinic 6 va a ser un control total y muy sencillo, muy visual, ¿vale? De todos los datos y todos los KPIs que queramos de nuestra clínica. Eso actualmente, por eso digo que es un antes y un después. Lo más importante creo que es que como tienes experiencia con esta metodología aplicada en tus clínicas y en el que estás obteniendo muy buenos datos de facturación, de rentabilidad, y esta metodología la estás aplicando también en otras clínicas dentales que están obteniendo también muy buenos resultados, no solamente vas a tener KPIs que tengas que interpretar tú solo bajo tu juicio, que a lo mejor algunas clínicas dentales que nos están escuchando son súper expertos en gestión, pero hay otros que a lo mejor no son tan expertos, sino que vas a tener una interpretación inteligente que te va a poder permitir saber si eso que estás viendo en pantalla está bien o no está bien Correcto. y qué realmente puedes hacer con ese dato para ir mejorando, porque al final la clave del panel es tomar decisiones financieras, decisiones estratégicas que nos lleven a lo mejor mayor facturación o que nos lleven a una mejor rentabilidad o a darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal en algún tratamiento, en algún precio de algún tratamiento, con alguien Ahí del voy. equipo, ¿no? Fíjate lo que me pasaba en una de las clínicas que gestiono. Hago consultoría. A través de Clinic 6 le hice la comparativa de precios se centraron mucho en el tema de ortodoncia. Cuando le saqué los números con Clinic 6, hasta ellos mismos se sorprendieron. Una clínica multidisciplinar, tenía todas las especialidades, pero se habían centrado mucho en ortodoncia, en concreto en ortodoncia invisible y convencional. Claro, cuando yo le saco el ítem de rentabilidad establecido, que está en Clinic 6, se da cuenta de que en 2 años de una ortodoncia de tiempo medio, 18, 24 meses, una convencional de unos 24 meses, ¿vale? Está obteniendo una rentabilidad del 20 y poco por ciento. 20 y poco por ciento en 2 años. Estamos hablando que, creo recordar que eran unos 1.000 euros en 2 años. O sea, al final, como tú te pases de tiempo de ocupación del sillón o se te complica el tratamiento, no te voy a decir que le pierdas dinero, pero estás cambiando el dinero. Entonces, fue como despertar y decirle, oye, no te centres tanto en este tipo de tratamientos, que hay que hacerlos, por supuesto, pero no publicites tanto, no te enfoques en esta especialidad,
porque hay otras especialidades más rentables como esta que lo hacéis muy bien, esta otra que lo hacéis muy bien y no estás poniendo el foco en eso, ¿no? Estamos desviando el foco. Claro, cuando tú tienes eso después de una clínica de X años haciéndolo o creyendo que lo están haciendo bien, y no quiero decir que lo estén haciendo mal, pero al final que no se nos olvide siempre que aun siendo clínicas dentales, también somos empresarios o es un negocio y por tanto tenemos que ganar dinero. Si tú no mides esas rentabilidades, ese coste hora de sillón, esa compra de materiales, ¿vale? Si tú no cruzas esos datos y no los estás midiendo, a la larga pierde dinero o como le pasa a muchas clínicas que tienen un problema de circulante, ¿vale? Ahí entran otros ítems como el tema de protocolo, etcétera, etcétera. Pero si tú no mides bien el precio de tus tratamientos, pierdes dinero y tienes un problema de circulante que eso se va a ver reflejado en tus balances o en tu pérdida de ganancias, ¿no? Entonces, al final, eh, esto en concreto con Clinic 6, tener esa información en tiempo real, como digo, es algo importantísimo que lo tenemos en un clic. Sí, recuerdo una reunión en la que me explicaste la fórmula que creaste para poder saber y hallar la rentabilidad de un tratamiento en concreto y que eso nos permite también jugar con el presupuesto y hasta dónde podemos llegar a bajar para seguir siendo rentables, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor entregamos un presupuesto, no sé, de miles de euros, pero como no sabemos la rentabilidad que nos va a quedar real de ese conjunto de tratamientos para una Correcto. persona, si hacemos luego un pequeño descuento o una oferta para recuperar a lo mejor ese paciente, ese cliente que no se ha cerrado a través de los asesores comerciales, puede que ese descuento no haya que hacerlo. O puede Total. que ese conjunto de tratamientos lo estemos vendiendo a un precio que no nos es rentable hacerlo y tengamos que cambiar algo. Pero si no tenemos esa fórmula de la rentabilidad, las ofertas van, por decirlo así, a ciegas, los precios también van un poquito a ciegas y por desgracia hay muchas clínicas que no tienen este sistema y no saben muy bien realmente cuando están ofreciendo algo los que les va a quedar después de pagar al equipo, pagar la luz, pagar el sillón, pagar Ahí. todo. Y claro, puede que parezca que tu clínica funciona muy bien, pero realmente no estás teniendo una gran rentabilidad mensual de lo que queda a la clínica, ¿no? Las rentabilidades normalmente no, la mayoría de las clínicas no lo miden, ¿no? Para que te haga una idea, o se haga una idea de lo que no estén viendo, la rentabilidad óptima de una clínica neta, o sea, al final esa es la cuenta más sencilla, ¿no? Los ingresos menos gastos. eh, Clínicas que son muy top están entre el 20, 24, incluso 25%. Las muy top, ¿vale? Hay clínicas que están por debajo del 5%. 1, 2, 3, 4, 5%. Imaginaros, si yo facturo 1 millón de euros, no me queda prácticamente nada, estoy cambiando el dinero. ¿Por qué? Porque no están teniendo en cuenta a la hora de poner precios, no hacen esa cuenta. La cuenta que suelen hacer los odontólogos o propietarios de clínicas es muy sencilla. Si esto me cuesta tanto, yo lo voy a poner a tanto, esto menos esto es lo que me queda. No. ¿Dónde dejamos la luz, como bien has dicho? ¿Dónde dejamos el coste de seguridad social, las nóminas, los vasitos del agua, papel, productos de limpieza, etc., etc., que ahí es donde entra el coste hora sillón? Como sabemos, todo eso tenemos que hacerlo, pero es que eso a la vez va a variar según el mes. Todos los meses no son iguales, por supuesto, ¿vale? Hay meses que tengo más gastos fijos y otros que tengo menos gastos fijos, ¿vale? Eh, Eso es lo que nos está midiendo Clinic 6 y ese es el mayor de los problemas que tienen las clínicas. Pues las clínicas han cambiado mucho desde los años 80, 90 hasta el día de hoy y me lo encuentro mucho cuando contactan conmigo y le hago la auditoría que les pongo ese dato, ¿no? Que un tratamiento de antes ya no se le gana en un tratamiento de ahora. Hay mucha más competencia, ha cambiado todo muchísimo, pero no están haciendo esos números y entonces tienen ese problema, suelen tener ese problema de circulante. Es que yo antes facturaba más o menos igual y ganaba más dinero. Pues claro, por supuesto que sí, pero vamos, a día de hoy ha cambiado mucho, son muchos más
las variantes que entran en juego y tenemos que medir mucho eso para no tener un problema de circulante o de tesorería, ¿no? Sí, lo bueno del sistema es que como también somos especialistas en todo el tema de inteligencia artificial de gestión, hemos añadido una capa de inteligencia artificial que te va a ayudar a interpretar esos datos y a avisarte cuando hay algún dato que pueda ser perjudicial para ti, para que pongas conciencia en eso. Entonces entres en tu sistema y tengas una alerta en el que te diga, oye, los gastos de marketing se están disparando o estás yendo un poquito más allá con los gastos fijos de personal o los Ahí está. presupuestos medios que estás entregando comparado con el ticket medio, pues ahí tienes que echar un ojo, o el tema de la rentabilidad, ¿no? Y eso nos va a permitir que podamos poner el foco en eso de una manera rápida, sin que tengamos que hacer nosotros, eh, por decirlo así, de forma disciplinada, un trabajo de análisis, de investigación, de poner números en Excel, de extraer esos datos, de interpretarlos, de gestionarlos. Va a ser una ayuda muy potente para todo ese tema. Además, como también tenemos IAs de atención al paciente, esas IAs de atención al paciente también podemos usarlas para ayudarnos a enriquecer todos estos paneles de KPIs y que, por ejemplo, pues le preguntemos a través de estas IAs a los pacientes qué le ha parecido un tratamiento que se ha realizado, que esos KPIs también puedan venir a estos paneles en tiempo real y así puedas cruzar rentabilidad de tratamientos con la experiencia del paciente, con la satisfacción del mismo y de esa manera en tiempo real, sin que tú hagas absolutamente nada, sepas por dónde navegar el barco y hacia dónde ir, dónde los clientes pacientes están más contentos, dónde tienes buena rentabilidad, ver qué profesionales te funcionan mejor, dónde no tienes que poner hincapié, dónde tienes que subir precios, dónde a lo mejor te interesa bajar un poco, dónde puedes hacer oferta, dónde no y estar tranquilo. Yo la verdad es que desde que empecé a emprender siempre quise poder tener un panel con un clic en el que en tiempo real pudiera estar tranquilo, sobre todo, porque el desconocimiento y la ignorancia de saber cómo nos va hace que podamos pensar que nos va bien, porque vemos movimiento, pero eso no nos permita mejorar, ¿no? Y creo que esto Totalmente. va de poder medir de una forma simple y sencilla sin que nos quite tiempo para poder mejorar, ¿no? Pero fíjate lo que has dicho también muy importante, que también me lo encuentro mucho en las formaciones. Vale, pero ¿esto para qué sirve? O sea, ya no solamente Clinic 6 te va a ayudar, te va a dar datos. Para las personas que desconozcan para qué son ciertos datos, tiene ese asistente, como bien has dicho, que te va a explicar para qué y el por qué. Y eso seguimos diciendo la misma palabra que es la realidad, es algo muy potente. Porque a mí, cuando doy ciertos KPI y las fórmulas para sacar esos KPI, me suelen preguntar, vale, pero ¿eso para qué me sirve? Pues Clinic 6 te va a ayudar y te va a decir el por qué y para qué. Entonces, que tú vayas descubriendo eh, solamente con tu software, estamos hablando que tu software te va a ayudar y va a tener como un asistente para explicarte el por qué y el para qué de ese KPI y el resultado. eh, Eso, vamos, no tiene precio, es algo brutal. Ojalá los años 90 lo hubiera tenido cualquier clínica, ¿no? Y lo vamos a poder tener a día de hoy cualquier clínica que quiera, ¿no? Eso es algo muy potente. Por ejemplo, saber yo en un KPI si estoy haciendo infradiagnóstico o tengo un problema en la tarifa que como el ejemplo que he puesto antes, también me lo he encontrado mucho, el decir yo cobro esto porque, no sé, me lo invento, el biomaterial me cuesta el hueso esto y yo creo que tengo que cobrar esto y yo lo pongo. Pues eso no va así, o sea, tienes que ver tu horas de sillón que va a ocupar con ese tratamiento, etc, etc, para saber qué rentabilidad me queda. Entonces, te lo va a explicar todo Clinic 6 paso a paso el qué y el por qué y para qué. Eso no tiene precio de hoy. Sí, al final entenderlo yo entiendo que puede costar un poco. A nosotros que estamos dentro de esto, hemos ido descubriendo mientras íbamos desarrollando juntos esta metodología aplicada al software y claro, se ha ido haciendo cada vez como un proyecto para mí más impactante, ¿no? Porque
lo que hemos estado hablando hasta ahora está muy bien, que es, bueno, hay unos paneles de KPI en tiempo real que te van a ir indicando un poquito cómo está yendo todo, sin que tengas que recurrir a Excel, a fórmulas, a perder tiempo, a lo mejor, no sé, 5 horas a la semana si quieres llevarlo todo perfecto, detallarlo, escribirlo tú, y eso está genial, ¿no? Pero ya si le ponemos la capa del conocimiento de cómo interpretar esos datos con Antonio, que ya gestiona no sé cuántas clínicas, que la suya propia le está yendo muy bien, y además todo ese conocimiento y esa interpretación se la damos a una inteligencia artificial con la que tú vas a poder hablar y conversar, que se va a convertir como en ese asesor que tiene el conocimiento de todos tus datos y le hemos entrenado para que sepa interpretarlos y guiarte, aconsejarte, ayudarte en ese camino. Claro, estamos hablando de que estás ganando como un asesor de inteligencia artificial que conoce cómo les va bien a las clínicas dentales, que interpreta tus datos en tiempo real y con el que puedes estar hablando o conversando para mejorar tus estrategias, lo que estás haciendo, lo que no, y que le puedes pedir informes o datos concretos de cuestiones. Entonces, claro, es una auténtica revolución que tú dentro de un sistema de software que antes simplemente pues era como pasivo, en el que tú hacías clics, que era para dar citas o que era para sacarte un listado de algo y que realmente Vale. tampoco marcaba la diferencia usar uno, usar otro, uno era más bonito, otro era un poquito que tenía una cosita más. Pero claro, esto lo cambia absolutamente todo, porque estamos hablando de software de gestión con IAs de atención al paciente, con IAs que automatizan procesos, con paneles de KPIs y con una IA asesora que va a estar ahí contigo en el día a día, que conoce todo tu negocio. Es como si fuera a tener un Antonio dentro del software que va a estar ahí 24/7 contigo y con todo tu conocimiento de todos los datos que están dentro de tu herramienta, no solamente los KPIs, sino todo lo que hay Correcto. dentro, todas las bases de datos y toda la información que hay ahí dentro, la IA tiene acceso a eso, con lo que tú puedes hablar con esa IA y la IA te puede hacer un informe de lo que quieras e interpretarlo contigo. O sea, lo que estamos hablando es una auténtica revolución. Cuando hablo con clínicas dentales y se lo estoy presentando, se quedan con la boca abierta. Incluso los que tienen el nivel más alto de gestión, de lo más alto, que tienen Power BI, que tienen gestores muy avanzados, todos coinciden en que lo que hemos conseguido crear e inventar juntos es un antes y un después. Es un cambio, yo creo que radical. Y lo bueno es que está accesible a cualquier tipo de clínica dental, desde la más pequeña hasta la más grande, y que los precios que estamos cobrando son accesibles para todo tipo de clínicas dentales. Entonces, esto es el inicio. Ahora mismo hay una súper oportunidad de que entres. La tecnología ya está testeada, ya está creada, ya está implementándose en varias clínicas dentales que ya lo están disfrutando. ¿Y qué opinas, Antonio? ¿De dónde nos lleva esto o qué va a ocurrir cuando la gente, los dueños de clínicas empiecen a ver estos vídeos que estamos haciendo y empiecen a darse cuenta del cambio que viene, ¿no? Tú fíjate, yo sé que ahora mismo mucha gente que está viendo el vídeo le está explotando la cabeza, ¿no? Normal. Eh, Normal. Cuando empezamos, como bien has dicho tú y yo, a desarrollar todo esto con la base ya muy sólida de Clinic 6 y implementar la metodología de gestión, hasta nosotros decíamos, vamos a poder llegar a conseguirlo y fíjate, ya lo tenemos aquí, ¿no? Te va a facilitar la vida, o sea, es como bien hemos dicho, pero es que es así, es una revolución. Eh, los software se han adaptado, dijéramos, a las clínicas dentales. Este software se ha creado para clínicas dentales. Como siempre digo, que los problemas que suelen tener las clínicas dentales es que no tienen la formación en gestión, como siempre digo también en los cursos. Ese es el gran problema de los odontólogos y sobre todo propietarios de clínicas. Ellos se han formado en odontología y se han especializado en otras ramas de la odontología, pero no son gestores. Pero es que si lo fueran, aunque se hayan formado en ello, zapatero a tus zapatos. Ellos tienen que dedicarse a lo que realmente saben hacer, que es realizar tratamientos odontológicos. Por eso Clinic 6 va a ser un antes y un después, y es que es así, porque no vas a perder tiempo, te lo vas a hacer todo con un asistente, con una IA, te está haciendo todo ese trabajo para que tú no pierdas ese tiempo. Entonces, ¿es algo brutal? Por supuesto que sí. ¿Es una revolución? Por supuesto que sí. Te va a facilitar la vida. Y como he dicho antes, a muchos les va a explotar la cabeza. Pero es que esto no es que vaya a inventarse, está aquí.
lo estamos testeando y muy importante también dejarlo claro, desde mi propia experiencia. No es algo que nos hayamos inventado y queramos implementar como muchas IAs que se están, ahora hay mucha sobreinformación, nos están saturando de información con muchos asistentes de IA, etcétera, etcétera. Eh, Como escuchaba el otro día en un podcast de inteligencia artificial, hay muchos que venden una IA y ni siquiera ellos la han utilizado para sus propios negocios. Por lo primero, porque no tienen negocio, porque se han querido subir al carro. Entonces hay mucho vende humo, ¿no? Esto es algo real que se ha testeado, que se está testeando desde hace tiempo y está aquí, ¿vale? Es algo como bien has dicho antes, desde tu propia experiencia, desde mi propia experiencia en clínicas dentales, en gestión de clínicas dentales y en las mías propias, que desde hace 7 años empezamos 3 personas y a día de hoy somos 20, ¿no? Con las 2 clínicas dentales. Y todo eso se está implementando y lo vamos a profesionalizar, lo estamos profesionalizando con Clinic 6, ¿no? Que entonces ya ha sido ya la revolución para todo nuestro personal, para todo mi personal, que está optimizando sus tiempos. Esto no viene para sustituir a la gente, viene para ayudar, como todas las revoluciones industriales que hemos tenido en años anteriores en la vida, ¿no? Esto viene para ayudar, viene para quedarse y, y nos está mejorando el día a día de mis trabajadores, se lo está mejorando, ¿no? Porque pueden dedicar el tiempo a otras cosas y las cosas más tediosas, pues no las tienen que hacer con fórmulas matemáticas, ¿no? Nosotros lo que estamos notando es que cuando pasan por el proceso de 6 meses para la implementación de todo este tema, porque esto tenéis que saber que no es un proceso que se haga en un día, ¿no? Es un proceso de 6 meses en el que nos vamos reuniendo con vosotros cada 3 semanas, vamos viendo todos los protocolos de gestión que tenéis, los protocolos de atención al paciente, estamos viendo también cómo usáis vuestro software actual, hay que hacer una migración completa de datos, formar a vuestro equipo, ir testeando y probando todas las IAs, explicaros los paneles de KPIs, que podáis hacer la formación digital de Antonio, ver si se adapta al 100% esa metodología o queréis personalizar o añadir alguna cuestión que vosotros entendéis que también es importante y que se pueda fusionar con la metodología de Antonio añadiendo ciertos KPIs o ciertos ítems. Porque eso también entendemos que la personalización es importante, ¿no? Porque al final cada maestrillo también tiene su librillo y no es algo rígido en ese sentido. Puedes adaptarlo, modificarlo y adaptarlo a tus circunstancias y a tu forma de proceder y de forma de hacer. Con lo cual, cuando pasan estos 6 meses, resulta que lo que ocurre el primer mes, que me gusta hablar con las clínicas, con los fundadores cuando pasa el primer mes, porque ya han vivido la experiencia de lo que es la transformación y ya han vivido, pues no mucho aún, ¿no? Pero están como con esa ilusión, ¿no? De han pasado un proceso que no se sabía muy bien si vamos a salir al otro lado, ¿no? Porque claro, es una transformación muy alta Total. y claro, siempre hay esa incertidumbre, ¿no? ¿Funcionará esto? ¿No funcionará? Cuando pasan, y hay algunos vídeos por ahí en YouTube que subimos de vez en cuando de algunas charlas con algunos fundadores, claro, flipan en colores, ¿no? Porque, claro, antes solamente de atención al paciente, de que haya IAs que hablan con los pacientes para darle las citas, cancelarles, reprogramarles, todo eso, que puedan rellenar historiales clínicos por voz, transformarlos en presupuestos, que puedan automatizar el envío de un consentimiento electrónico 24 horas antes cuando se ha dado una cita de X tratamiento y sepa si lo ha firmado o no lo ha firmado, que puedas ver en tiempo real lo que está ocurriendo, que la IA pueda dar tareas a tu equipo para que se compenetren, que puedas ver todo el tema de paneles en tiempo real y una IA te pueda ir asesorando y que además sea flexible o puedas adaptar a tus circunstancias. Y todo esto además por lo que cuesta, yo creo que un 25 o 30% de lo que le pagas a un empleado normal en Total, España. Pues claro, total. cuando tienes todo esto y lo entiendes, por eso hacemos estos vídeos, porque creo que al final lo que más cuesta es adquirir la conciencia de que esto existe, de que esto es real, de que esto es posible y de que esto está disponible para cualquier clínica dental que quiera contactar con nosotros y que además yo siempre tengo las puertas abiertas para que reserven un Zoom conmigo. También si tienes que hablar con Antonio por cualquier tipo de cuestión, tienes también ahí su contacto y tiene su formación, toda su creatividad, en toda su metodología, su conocimiento integrado dentro del propio sistema. Con lo cual, creo que si tienes una clínica dental, el momento del cambio y
tomar las decisiones ahora, porque realmente yo no he visto nada similar en el mercado que llegue a hacer esto, ¿no? No, no creo que haya otra Nada. opción de decir, no, es que hay otros 5 que pueden hacer lo mismo. Totalmente. Como hemos dicho antes, es una revolución que viene para quedarse y a mejorar la vida de los propietarios y dueños de clínicas dentales. Al final, un software que está hecho por y para propietarios de clínicas dentales o cualquier clínica dental, porque va a optimizar tu tiempo en todos los sentidos, desde un fin de semana que te entre un contacto por WhatsApp o por correo electrónico, hasta el cambio de una cita, que ya no tengas que tener a una persona que te esté ajustando esa agenda, ¿no? Que automáticamente te lo esté haciendo, pasando por los KPI o siguiendo por las liquidaciones de doctores, que según vas creciendo y tienes más profesionales, es más complejo, ¿no? En la hora de elaborar esas liquidaciones y que lo he buscado siempre y por fin lo tenemos aquí, sin necesidad de meter nada más que los parámetros de cómo quieres pagarle a esas condiciones que tenga ese profesional. Lo has definido tú, ¿no? Es una revolución. Que no se piense en los que nos estén viendo que es algo difícil, es muy, muy sencillo. Con la formación, por eso también tiene ese periodo de 6 meses, como bien has dicho, de adaptación. Que estén muy tranquilos por el tema de la migración, que se está haciendo muy bien para no perder datos, que ese es el gran miedo, como lo hemos hablado desde el minuto uno, ¿no? Los dueños de clínicas siempre hemos tenido ese problema, que a la hora de migrar de esos datos siempre se perdía algo por el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque suelen hacerte un backup, te lo meten y ya está, cualquier otra empresa, en este caso no, ¿no? Eh, Tenemos tiempo más que suficiente para ir migrando esos datos y que no se nos quede nada, el presupuesto, los pagos, los recibos, las facturas, el historial médico, por supuesto, etcétera, etcétera, que ese es el gran miedo, ¿no? Y que a día de hoy todavía hay software que no te lo hacen bien, ¿no? Es un software muy moderno, muy visual, muy sencillo, muy intuitivo. Hemos querido todos esos detallitos, hacerlo muy bien y, como digo, para las clínicas dentales le va a cambiar su existencia, le va a facilitar mucho su día a día. Sí, la verdad es que sí. El otro día estaba hablando con un gerente de una clínica dental que es bastante grande y él me decía, mira, sí, la decisión está clara. Lo único es, sabemos que en 5 o 10 años la automatización con IA y todo este tema va a cambiar absolutamente cómo se gestionan las clínicas. La diferencia, pues si tomas ahora la decisión, te subes a la ola al principio, si la tomas dentro de 10 años, pues ya habrás perdido 10 años, ¿no? O 5 años en tomar la decisión. Yo lo que digo, esto es flexible, está súper abierto, estamos evolucionando cada día, igual que hicimos una colaboración con Antonio y hemos desarrollado todo esto. Si hay alguna clínica por ahí que tiene alguna funcionalidad que nosotros aún no tenemos, estamos siempre escuchándoos. Es como un cerebro compartido en el que cada uno de vosotros va aportándonos ideas y por eso los fundadores estamos ahí en la trinchera hablando con vosotros para que esas ideas rápidamente se conviertan en realidad dentro de la herramienta. Es súper personalizada, flexible, muy moderna, la puedes usar en un tablet, la puedes usar en un móvil, lo puedes usar en un ordenador y es solo el inicio. O sea, ya estamos a punto de sacar al mercado la IA telefónica, estamos a punto de sacar workflows más avanzados de automatización y es solo el inicio del inicio del inicio y ya tenéis todo esto disponible para vosotros ahora. Imaginaros juntos con toda vuestra innovación que nos vais compartiendo en cada reunión que tenemos con dueños de clínicas, a dónde vamos a llegar con Clinic 6 en 5 o 10 años, ¿no? Nuestro propósito al final es convertirnos en la mejor solución y si puede ser entrar también en muchos países y bueno, al final los que quieran calidad, quieran un servicio premium y quieran algo estable y seguro para las próximas décadas, yo les invito a que nos contacten y bueno, no sé si quieres añadir algo, Antonio, para finalizar. Sí, bueno, termino como hemos empezado, ¿no? Cómo nos conocimos. Eh, a día de hoy creo que y he investigado mucho desde antes de ser propietario de clínica y trabajar para otras clínicas en software dentales y, y no hay nada a día de hoy en el mercado
a nivel mundial. Fíjate hasta donde hemos investigado, como bien sabe Alberto, que lo hemos hablado en muchas ocasiones y siempre intentando estar a la última. No hay nada a nivel mundial a día de hoy como Clinic 6 para clínicas dentales. Lo digo con conocimiento de causa, habiendo pasado por varios software de gestión de clínica dental. Y si aquí estamos hoy, a día de hoy, Clinic 6 y Antonio Moreno y Alberto, es por eso, ¿no? Por la búsqueda de tener algo completo, adecuado para clínicas dentales y ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, está hecho, como he dicho, por y para clínicas dentales, con lo cual va a ser, como has dicho antes tú, una revolución. Además, lo bueno es que lo hemos creado en España. Las clínicas dentales de España está súper adaptado para la casuística de este país y vais a ser los primeros en participar, en ayudarnos a mejorar y en que en no mucho tiempo nos expandamos a otros países. Así que vamos a ver si entre todos juntos hacemos un muy buen equipo y conseguimos que Clinic 6 sea referente en, ¿por qué no?, en muchos países europeos, en Latinoamérica, en Estados Unidos y quién sabe, ¿no? Al final, con la ayuda de todos vosotros, os tengo que dar las gracias a ti también, Antonio, por todo lo que nos habéis ayudado. Te has abierto un canal con nosotros, nos has compartido vuestra metodología, la hemos implementado, igual que vosotros, un montón de clínicas nos está ayudando muchísimo. Parece que como que sois de nuestro equipo, ¿no? Que parece como Vale. que todos queréis que realmente esto funcione y que sea un éxito y se está creando una familia, una comunidad, algo muy bonito en el que todos estáis participando para crear, bueno, el objetivo siempre es el mismo, es la mejor herramienta posible, ¿no?, de gestión con inteligencia artificial que podamos crear. Y para eso ha nacido Clinic 6. Así que muchas gracias, Antonio, por este ratito que Nada, hemos pasado. Gracias a gracias todos a los ti. que estáis viendo esto. Y bueno, para más información podéis contactarnos. Aquí habrá un enlace de mi calendario y podemos hablar y ver cómo se puede implementar en vuestra clínica. ¿Quieres comentar algo último para cerrar o ya está Nada, todo dicho? pues nada, está todo dicho y como bien ha dicho, que contacten contigo, que no duden, que conozcan de primera mano Clinic 6, que contacten contigo y la verdad que también ha sido muy fácil el hacerlo contigo porque también hoy en día la sociedad necesita más personas como Alberto y como Clinic 6, las cosas como son. Pues Muchas muchas gracias. gracias. Nos vemos, Antonio. Hasta luego, un saludo. Ahora ya conoces más profundamente la tecnología Clinic 6. Aquí abajo verás un botón, puedes pulsar en él y te saldrá mi calendario. Ahí puedes responder unas breves preguntas y reservar una reunión de Zoom conmigo. En esa reunión veremos por dentro el software de gestión Clinic 6. Te enseñaré en tiempo real conversaciones de otras clínicas para que puedas ver cómo funciona la IA de verdad y veas que no se equivoca, que da citas, que da cancelaciones, reprogramaciones, que se conecta a la publicidad, y todo esto seguro que te va a ayudar más a tomar una decisión informada. Ahora tienes esa oportunidad de hablar conmigo a coste cero y que veamos qué podemos hacer. Ojalá podamos acabar colaborando y seas un miembro más de Clinic 6. Ya tienes la información necesaria para que puedas reservar esta reunión. Muchísimas gracias por escucharnos y bienvenidos a Clinic 6.